De grabar. Ya, ahora sí. Listo, seguimos entonces, ¿ya? Nos quedamos aquí. El siguiente periodo de la historia egipcia fue el periodo llamado Tinita, ¿ya? Se le llama periodo Tinita porque en esta época la capital de Egipto fue la ciudad de Tinis. Si se dan cuenta, ¿no? De ahí viene Tinita. Tinita, perdón, viene de Tinis. Como la capital es Tinis, se le llama periodo Tinita, ¿ya? Ahora, aquí sí aparece la figura de quien es considerado el primer faraón de Egipto, ¿ya? Acá ya aparece el primer faraón de Egipto. El primer faraón fue un personaje llamado Menes, ¿ya? ¿Por qué se convierte en el primer faraón? Porque él es un personaje, ¿ya? Que logró unificar al Alto Egipto con el Bajo Egipto, ¿ya? Él logró unir a ambos pueblos, ¿no? A todo Egipto bajo su dominio, bajo su gobierno, ¿ya? Obviamente lo hizo mediante una guerra, ¿no? Él derrotó a todos, ¿no? A todos los demás líderes en Egipto y se convirtió así en el único gobernante, ¿no? De todo el imperio, ¿ya? En la historia, ¿no? Los historiadores también le solemos llamar a Menes, ¿no? Como Narmer, ¿ya? También se le llama así. Acá lo voy a poner, ¿ya? De repente ustedes lo ven con este nombre. También se le conoce como Narmer, ¿ok? Y algunos egiptólogos le llaman o le han puesto por nombre el rey escorpión, ¿ya? También se le conoce a Menes como el rey escorpión. Esta imagen que ustedes ven aquí, la voy a agrandar un poquito a la derecha, ¿no? Esto que ustedes ven aquí a la derecha, es un objeto que se encontró cerca a la tumba de Menes, ¿ya? Cerca a la tumba de Narmer. Se le conoce como la paleta de Narmer, ¿ok? Así se le llama, la paleta de Narmer. Es una especie de pala, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿no? Donde hay una imagen grabada de este faraón. Acá está Menes, ¿no? Esta imagen simboliza a Menes con un bastón en la mano, ¿no? Su bastón de líder, como queriendo, ¿no? Agredir o golpear a otro personaje, que sería, ¿no? Los otros líderes, representa a los otros líderes sometidos, ¿no? Por Menes en el momento en que él se convirtió en el único rey de todo Egipto, ¿ya? Representa su poder, el poder de Menes sobre los demás, ¿ya? Y bueno, les dije, ¿no? Que fue encontrado cerca de la tumba de Menes, y depende si yo digo tumbas, la mayoría de ustedes piensa, pues no, inmediatamente piensa en pirámides, pero les quiero contar que no todos los faraones, ¿ya? No todos los faraones, por si acaso, tuvieron pirámides. Las pirámides van a aparecer recién después. En esta época, los personajes importantes, ¿no? Como los faraones, se enterraban en unas tumbas llamadas mastabas, como esta que está aquí, la voy a agrandar para que vean, ¿no? Ahí, para que puedan ver. Ahí está. Esto es una mastaba. Como ven, una mastaba es como una recámara, ¿no? Es una recámara eh, de forma trapezoidal, ¿no? Es como un trapecio, y que luego en el interior tiene una cámara subterránea, como esta acá ven, ¿no? La cámara subterránea, donde se solía colocar en un sarcófago, ¿no? A la momia del faraón, ¿no? Estas son las partes de la mastaba, ¿no? Empieza aquí, esta es la entrada, ¿no? Aquí en la entrada, como ustedes ven, era una capilla donde se colocaban las ofrendas para el faraón que estaba ahí enterrado. Luego había una especie de pozo, ¿no? Subterráneo, ¿ya? Donde se colocaba dentro ya, ¿no? La momia del faraón, ¿ya? Muy bien. A ver, un ratito, Diego me quiere hacer un comentario. Ya, Diego, puedes hablar. Profesor, Dime. ¿por qué tapaban con piedras su tumba? Bueno, así como aquí decía. Claro, lo que pasa es que para los egipcios,
Podríamos decir que Egipto es la primera cultura, ¿no?, de la historia que le da mucha importancia al espíritu, ¿no? Bueno, ellos no le llaman espíritu, ellos le llaman el alma, ¿no? En egipcio se pronunciaba Ka, el Ka, ¿no? Una K y una A, el Ka. Para ellos el Ka era el alma. Y es la primera cultura, como te digo, que le dio mucha importancia a este aspecto del hombre, ¿no? Ellos creían que el alma del ser humano, de las personas, sobre todo los nobles, no la gente noble como el faraón, iban a ir al otro mundo, ¿no?, al lado de los dioses. Y por eso le daba mucha importancia a este aspecto. Y consideraban de que antes de que el alma llegara donde los dioses, estos dioses debían reconocer esa alma. Pero para que reconozcan esa alma, debían, el cuerpo de esta persona debía estar muy bien conservada. Y por eso es que ellos conservaban el cuerpo de las personas, sobre todo de sus gobernantes, ¿no?, de los faraones. Entonces, la idea de colocar las piedras era evitar que los saqueadores, ¿no?, los ladrones, o alguien que de repente que no le caía bien el faraón, ingresara a la tumba y destruyera, pues, ¿no?, la momia, ¿no? Esa era la finalidad. Bueno, eso era lo que ellos intentaban hacer. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces no podían cumplir con esto, y hay muchos casos de tumbas que se han encontrado, ¿no?, de faraones, en la que la tumba ha estado vacía, ya no ha habido ni tesoro, ni ha habido tampoco momia, o la momia ha sido encontrada pero destruida, ¿no?, por partes. Por ejemplo, en el caso de Menes, te cuento, ¿no?, en el caso de la tumba del faraón Menes, que fue una tumba que se encontró vacía, o sea, no estaba ahí el cuerpo de Menes, no se sabe qué habrían hecho con él, ¿no? De repente lo destruyeron o se lo llevaron, ¿no? No se sabe, la tumba se encontró totalmente no vacía. ¿Ok? Muy bien. Voy a checar para que puedan, de repente alguien estaba copiando, disculpen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta mientras van copiando esa parte? ¿Alguien tiene alguna otra duda? De repente a ver en el chat han escrito algo. Acá está, a ver. Ah, ya, dice Antonio, ya se demoró un poco. Ya no hay problema, Antonio, no hay problema. El que está ahí, el que está ahí es el faraón Menes, Antonio, ¿ya? Faraón Menes se le llama, ¿ya? Sobre las fechas, por si acaso, como estamos hablando de personas que vivieron hace miles de años, ¿ya? Y los egipcios no conocían los años como nosotros, por si acaso, no podemos decir de qué año a qué año gobernaron estas personas. Solamente hay aproximaciones, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de Menes, él gobernó más o menos alrededor del 3100 años antes de Cristo, ¿ya? El 3100, pero es un aproximado, por si acaso, porque como te digo, como no hay de esa época, no conocían los años como nosotros, ellos no ponían la fecha como nosotros, no podemos saber exactamente por en qué época, de qué época gobernó. Solo hay aproximaciones que se han calculado con el carbono 14, ¿no? Ustedes saben que a todas las momias y a todos los objetos que se encuentran de la antigüedad se utiliza el carbono 14. Elmer, un ratito, Elmer, a ver, para que puedas hablar, voy a conectar acá. Ya, Elmer, puedes hablar, sí puedes hablar, Elmer. Dime. Elmer, creo que, Elmer, ¿todavía has levantado la mano, creo? Ah, ya, hubo un error. Ya. Ahora, Carol me dice, no, profesor, ¿y Menes, Narmer, qué significado no tiene? En, en el antiguo Egipto, te cuento, Carol, muchos de los nombres que vamos a ver, ¿no? Muchos de los nombres que vamos a ver están relacionados con los dioses que ellos adoraban, ¿ya? En el caso de Menes, por ejemplo, ¿no?, su nombre, según ¿no?, lo que se ha llevado a investigar, ¿no?, sería el primer hijo de dioses, el primer hijo de los dioses. El primero, recuerden que los faraones se consideraban a sí mismos como hijos de los dioses. Y Menes no es considerado como el primero.
Menes es el primer hijo, ¿no? De los dioses. En esta época el dios de los egipcios era el dios Ra, ¿no? En esta época adoraban a Ra. ¿Eran qué? ¿Eran bromas? Ah, memes. No, es que tú has puesto memes. Este es Menes, con N. El segundo, no, lo que tú has puesto es memes. Este es Menes. ¿Ya? No, no te preocupes, no, es que se parece, ya sé que sí, se parece, ¿ya? Además recuerden que estas palabras están en egipcio, ¿ya? Una palabra puede significar una cosa en un idioma, pero en otro idioma a veces significan otros, ¿no? Por ejemplo, les podría poner varios ejemplos, ¿no? Pero esa sería otra clase de idiomas. Hacemos una clase especial sobre los idiomas, ¿ya? Muy bien. Voy a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente etapa, ¿ya? La siguiente etapa de la historia egipcia es un periodo conocido como el Imperio Antiguo, o llamado también el periodo Menfita. Es igual que el anterior, mira, si se dan cuenta. ¿Por qué se llama Menfita? Porque su capital era la ciudad de Memphis, ¿ya? Memphis. Y de ahí viene el periodo Menfita, ¿ya? En esta época, o esta es la época en la que ya aparecen lo que nosotros conocemos como las primeras pirámides, ¿ya? Aquí en esta parte de la derecha, ustedes pueden ver, es una imagen de la primera pirámide que hubo en Egipto, ¿ya? Es la primera pirámide de la historia construida en Egipto. Ahora, como ustedes ven, tiene una característica especial, ¿no? Esta pirámide, se dan cuenta. No es una pirámide que está lisa a los costados, ¿cierto? Sus paredes no son lisas, sino son varias especies de escalones, escaleras, ¿no? Sí, así que por eso a esta primera pirámide se le conoce como la pirámide escalonada. Acá está, ya se le llama la pirámide escalonada. Ahora, ¿quién le perteneció a esta pirámide? Le perteneció al faraón Sócer. Aquí está. Y por eso Sócer es el primer faraón en construir o en mandar a construir una pirámide, ¿ya? Profesor, Dime. disculpe, esa torre no parece torre, parece una torta de chocolate. Ah, ya, es por el, está bien, está bien. Es por el, es por el color, pues, ¿no? Por el color, el color de la imagen, ¿no? Los egipcios utilizaban mucho la piedra, ¿no? Y es una zona, como es una zona no con mucho calor, cuando han hecho la toma, ¿no? De la fotografía, las piedras se ven así, no medias, no marrones, no da la impresión de ser, como dices tú, la torta de chocolate. Pero no, es una pirámide, es una pirámide. Inclusive, los que hace años, no les cuento, ¿no? Hace muchos años, la gente que viajaba a Egipto podía subirse a estas pirámides. Hoy en día ya no permiten hacer eso, porque las pirámides, algunas de ellas han sufrido deterioro, ¿no? Están, debido al paso del tiempo, se están destruyendo en parte. Y por esa razón, hoy en día ya no permiten que las personas puedan subir a las pirámides. Solamente permiten fotografiarlas, no observarlas de lejos, ¿no? Las tratan de preservar, ¿ya? Les cuento, una cosa interesante de esta primera pirámide, miren, es que Sócer le ordena, ¿no? Le pide a su consejero, ¿no? A un hombre llamado Imhotep, era el consejero del faraón, y era además un gran arquitecto en esa época, ¿no? Según se ha estudiado, ¿no? Imhotep era un gran arquitecto y Sócer le ordena construir esta pirámide, ¿no? Y por eso Imhotep le manda, ¿no? Construir esta pirámide. eh, y, y en Egipto la gente se sorprendió tanto, ¿no? Por lo que había mandado a construir Imhotep, por el diseño que había, ¿no? Elaborado Imhotep, y además la gente lo consideraba a Imhotep muy importante porque al ser el consejero del faraón, ¿no? Muchas veces, ¿no? Muchas veces le hizo muchos favores al faraón. Imhotep además era un doctor, tenía muchas profesiones, ¿no? Era doctor también y en algunas oportunidades había sanado, ¿no? A Sócer de algunas enfermedades, algunos males, ¿no? Que él tuvo. Y tras la muerte de Imhotep, ¿no? Este personaje, es un caso único en la historia, ¿no? Este personaje
en Egipto deciden convertirlo en un dios, ¿no? Lo endiosaron. Imhotep, tras su muerte, pasó a convertirse en un dios en Egipto, ¿no? Lo conocían como el dios de la medicina. ¿Ya? Imhotep se convierte en el dios de la medicina en Egipto. ¿Ya? A ver, dime Diego, dime. Profesor, si no me equivoco, ahí dice pirámide de Keops, y creo que eso es una de las 7 maravillas antiguas del mundo. Exacto, muy claro, ¿no? Muy bien, acá su compañero ya lo había visto. Muy bien, gracias Diego, tienes razón, ¿no? Tienes razón, ¿no? Eh, Después de esta pirámide, que fue la primera, recuerden, no fue la primera pirámide. eh, ya, perdón, Kiara. Kiara dice que quería que responda su pregunta. ¿Cuál era su pregunta de Kiara? A ver, vamos a ubicar la pregunta de Kiara, ¿eh? ¿Dónde está la pregunta de Kiara? Ya. Disculpa, Kiara. Dice, ¿por qué las pirámides son importantes para los egipcios y por qué las construyeron? Disculpa, Kiara, no la había visto. Además, es una muy buena pregunta, ¿ya? Yo les hablaba hace un rato, ¿no? De la importancia de los egipcios de conservar el cuerpo, ¿no? Y de que el cuerpo se conserve para los dioses. La finalidad de una pirámide era esa, ¿no? Para ellos la pirámide era una construcción más segura que las antiguas mastabas, ¿no? Las tumbas antiguas. Era una construcción más segura y las construyeron con la finalidad de que el faraón tuviera el cuerpo, ¿no? Y el alma del faraón tuviera un lugar seguro hasta que se encuentre con sus padres, o sea, con los dioses, ¿no? En el otro mundo. Tal es así que el faraón, como en el caso de Sócer, eh, los faraones solían construir su pirámide hasta antes de muertos, inclusive. O sea, no esperaban a que muera el faraón para que la construyeran. El faraón pedía construir su pirámide antes de morir. De tal manera, cuando el faraón moría, ya estaba lista su tumba, ¿no? Para colocarlo ahí. Y si el faraón quería, inclusive, podían colocar dentro de esa pirámide otra recámara para enterrar ahí algún familiar querido, ¿no? Del faraón. De repente su esposa, algún hijo, ¿no? Alguien que él quisiera, ¿ya? Esa era la importancia de las pirámides. Acá Ángel me dice, no, ¿por qué la mayoría de templos son en forma de pirámides? Bueno, ese sí es un misterio, Ángel. Ese sí es un misterio. No, hasta ahorita todavía se siguen investigando los historiadores por qué se da esa coincidencia, ¿no? Porque en muchos lugares del mundo los templos, o en este caso las pirámides, tenían esa forma, ¿no? Esa forma piramidal, ¿no? Como ustedes se acuerdan, en Mesopotamia era en forma de pirámide, aquí en Egipto también era en forma de pirámide, en la cultura maya también se usaban construidos en forma de pirámide, ¿no? Eso es algo que la historia sí tiene ahí, ¿no? Algo pendiente por investigar, ¿ya? Luego, a ver, vamos a ver qué más. Kiara, ¿por qué las pirámides no eran? Ya, esa es la misma pregunta, ¿no? Y el último, ¿quién más? Carol me decía, ¿no? Carol, ¿y esa historia desde qué año es? Ya, buena pregunta. Carol, la historia sobre Egipto, todas estas cosas sobre Egipto, antes nosotros no las sabíamos. Recién a partir de los años 1800, ¿no? Allá por el año 1820, por ahí, eh, se comenzó a conocer esta historia. Cuando llegaron ahí los franceses, ¿no? A Egipto llegan los franceses y comienzan a observar, ¿no? Todas las inscripciones, las tumbas, ¿no? De la cultura egipcia, ¿ya? Y recién ahí comenzamos a conocer un poco más sobre esta cultura. Antes, lo único que sabíamos sobre Egipto era debido a los escritos que habían dejado, ¿no? Algunos historiadores antiguos, como los griegos, por ejemplo, ¿no? Los griegos, Herodoto, por ejemplo, no escribió un poco sobre los egipcios, pero no sabíamos tanto como ahora, ¿ya? Acá, ahora Jorge me pregunta, ¿hay una cultura que no haya usado pirámides? Sí, también, ¿no? Hay culturas que no han usado pirámides. Por ejemplo, en la India mayormente no usaban pirámides, usaban otras construcciones, ¿no? En forma de piñas, que ellos llamaban pagodas, ¿no? Las pagodas en la India. Así que no todos usaban. A ver, Diego, dime Diego, ¿qué quería? Un ratito, ¿eh? Diego, dime Diego, un ratito voy a activar el micro, ¿ya Diego? Ya Diego, a ver, mientras Carol, puedes ir haciendo tu pregunta en el chat mientras Diego va haciéndome en el lado. Profesor, Dime.
Yo cuando sí, yo pequeño veía las películas, los egipcios así tenían un tipo de escritura que contenía imágenes, así. Claro, eso es lo que justo le decía yo que la próxima semana les iba a explicar, ¿no? Con más detalle, que es la escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica, a diferencia de nuestra escritura, son solo imágenes, no son imágenes que representan algo. Son como códigos, ¿no? Está escrito en forma de código. Eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Acá Marjorie me pregunta si los cuerpos de los faraones que fueron enterrados siguen adentro de las pirámides. La mayoría no, Marjorie. Lamentablemente la mayoría no, porque los saqueadores de tumbas han destruido, ¿no? La mayoría de los cuerpos para llevarse los tesoros, ¿no? El único que se encontró casi casi intacto y por eso es tan importante fue la tumba de Tutankamón. De ahí por qué la importancia de la tumba de Tutankamón. Ha sido la única tumba que ha sido encontrada casi intacta, ¿no? Con todos los tesoros, ¿no? Con todas las joyas, con el cuerpo del faraón ahí, ¿no? Porque las demás, la mayoría han sido encontradas, ¿no? Destruidas. Gracias a que hoy en día existen estudios de ADN, ¿no? Se han encontrado un montón de momias, pero no se sabían de quién eran, ¿ya? Sí, Carol, pregunta, Carol, pregunta. Puedes preguntar, ¿ya? La mayoría de momias hoy en día las identifican con las pruebas de ADN, para saber a quién le pertenecen, no a qué faraón, ¿ya? Buena pregunta, Carol. ¿Cómo son ahora los egipcios? Bueno, te cuento, ¿ya? Los egipcios, el país de Egipto es un país que ha sido invadido muchas veces. En la Edad Media, bueno, en la Antigüedad lo invadieron los romanos, ¿ya? Luego lo invadieron en la Edad Media los musulmanes, ¿ya? Y luego en la Edad Moderna lo van a invadir los ingleses. Egipto ha sido un país que ha sido muy invadido, ¿no? A lo largo de la historia. El país sigue llamándose Egipto, Ángel. Hoy en día se llama República Árabe de Egipto, ¿ya? Pero se diferencia de la antigüedad porque su raza ya ha cambiado, ¿no? Hoy en día son de raza, se le llama raza semita, parecido a los musulmanes, ¿no? Parecidos a los árabes, ¿no? Son parecidos a los árabes y tienen también la religión de los árabes. Hoy en día ellos adoran a Alá, ¿no? Esa es su religión, la religión musulmana, ¿ya? Sí, Jorge, muchas pirámides con el tiempo lamentablemente se han destruido por sí mismas. El clima, por ejemplo, ¿no? Los terremotos han hecho que muchas pirámides lamentablemente ya no existan hoy en día, ¿no? Pero las tres grandes pirámides, las que les puse aquí, estas de acá, ¿ya? La pirámide de Keops, Kefren y Miserino, sí todavía están en pie. Son las tres pirámides más grandes que se han encontrado, ¿no? La pirámide de Keops, Kefren y Miserino, que como dijo su compañero hace un rato, formaban parte de las antiguas, ¿no? 7 maravillas del mundo, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Este periodo se le llama eh, el periodo tebano. Miren acá, ¿ya? El imperio medio o periodo tebano, porque su capital fue la ciudad de Tebas, ¿no? Aquí está, Tebas, tebano, ¿no? Esta, es una, esta fue una etapa de muchas crisis para Egipto, ¿ya? Se va a producir una crisis, sobre todo porque va a haber un pueblo, ¿no? Extranjero del exterior que llega a Egipto y los invade, ¿no? Invade a la cultura egipcia. Y se dice que durante más de 100 años, ¿no? Miren, ¿no? Más de 100 años, este pueblo va a tener sometido a los egipcios, ¿ya? Este pueblo fue el pueblo de los Ixos, bastante, ¿ya? Los Ixos, quienes, ¿no? Como dice aquí, tenían la ventaja de que tenían mejores armas, porque eran armas de hierro, ¿no? Tenían mejores armas que los egipcios y por eso los pudieron conquistar, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Miren, ¿ah? Aprovechando que los egipcios estaban dominados por los Ixos, va a haber un pueblo, ¿no? Otro pueblo, que se aprovecha de esta situación y van a ingresar, ¿no? A vivir en Egipto y aprovecharse de sus tierras, ¿no? Aprovecharse de que estaban en esta etapa de crisis, ¿no? ¿Quiénes van a ser esas personas? Van a ser los hebreos. Ustedes seguramente habrán escuchado, ¿no? Habrán leído en la Biblia, ¿no? Que se dice que los hebreos estuvieron, ¿no? Esclavizados en Egipto durante mucho tiempo, hasta que apareció este personaje llamado Moisés para liberarlos, ¿no? Sin embargo, lo que la Biblia no cuenta, ¿no? La historia está incompleta, ¿no? Es que antes que ocurriera todo eso,
los hebreos habían ingresado a Egipto, ¿no? Aprovechándose de su crisis para poder sacarle provecho, ¿no? A las tierras de Egipto, ¿no? O sea, invadieron Egipto ellos primero, ¿ya? Eso fue lo que pasó primero y ya después vino lo otro, ¿no? Que fue la venganza, ¿no? De los egipcios esclavizando a los hebreos, ¿ya? Pero primero se dio esta situación. Ya saben ahora la historia completa cómo fue. Los primeros en atacar fueron los hebreos. ¿Alguna pregunta de ahí en esta diapositiva? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Ahí acá Carol me pregunta, ¿y eso se llevaba mal con los egipcios? Sí, 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 sí. Sí, había una, siempre hubo, Carol, te cuento, una rivalidad entre egipcios y hebreos. ¿Por qué? Porque, a ver, tú ponte en el lugar de los egipcios, ¿no? Si tú fueras un egipcio y otro país, ¿no? Digamos, viene a invadir tus tierras, viene a ocupar tus tierras, invade tus provincias, ¿no? Dime si tú te llevarías bien con esas personas, ¿no? ¿Alguno de ustedes podría aceptar eso, que un país del extranjero venga, ¿no? Y ocupe nuestro país, se quede a vivir acá, no invada? Creo que a nadie, ¿no? Creo que ninguno, ¿no? Ninguno aceptaría eso. Entonces, por esa razón los egipcios, eh, sí, al final les voy a decir la tarea, Santiago, al final les voy a decir la tarea, ¿ya? Es por eso que los egipcios también tenían cierto rencor contra el pueblo de los hebreos, ¿ya? Voy a pasar a la siguiente, la última, esta es la última diapositiva, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre después, no? Bueno, 100 años después, ¿no? 100 años después, los egipcios finalmente logran, ¿no? Organizarse y logran expulsar a este pueblo que los había invadido, ¿no? A los Hicsos, los logra expulsar. Eso ocurrió durante esta etapa que es llamada el Imperio Nuevo o la etapa del apogeo, ¿ya? El faraón que va a lograr expulsar a los invasores va a ser el faraón Amosis, ¿ya? Amosis, a quien se le conoce como el libertador, ¿ya? Amosis es el libertador de los egipcios. Él logra expulsar a los egipcios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Al ser expulsados los hicsos y los egipcios retoman, ¿no? El control de su país, ¿ya? Retoman el control de su país, lo primero que van a hacer como venganza, ¿no? Como venganza contra los hebreos, es justamente esclavizarlos, ¿no? Esa fue la venganza de los egipcios, esclavizar a los hebreos por haberse aprovechado, ¿no? De sus tierras, por haberlos invadido, ¿ya? Y es ahí recién cuando después, ¿no? Moisés aparece en la historia y va a tratar de liberar, ¿no? A su pueblo de la esclavitud, ¿no? Pero ya saben ahora por qué es que los hebreos se encontraban, ¿no? Esclavizados en Egipto, ¿ya? Luego, otro faraón importante de esta época fue Tutmosis III. Acá está Tutmosis III, quien es el faraón que realiza la máxima, dice acá, no, la máxima expansión de Egipto. A Tutmosis se le conoce como el conquistador. ¿Ah? Es un faraón que se dedicó a hacerle la guerra a otros pueblos y a conquistarlos, ¿no? A quitarles sus tierras, ¿ya? Así como habían hecho los hicsos con Egipto, ahora los egipcios lo estaban haciendo lo mismo con otros pueblos, ¿ya? Luego viene este faraón, ¿ya? Este faraón, y, a ver, perdón, Carol me pregunta aquí, al primero Antonio dice, los egipcios se creían superiores a su pueblo, pero no eran superiores a otros países. Claro, lo que pasa es que con el tiempo, Antonio, con el tiempo los egipcios van adquiriendo esta característica, ¿no? Con el tiempo se van volviendo cada vez más violentos, ¿no? También cada vez se hacían más poderosos los egipcios, ¿no? Y al hacerse cada vez más poderosos, van a querer conquistar otros pueblos. Eso era normal, ¿no? En la antigüedad, ¿ya? Y Carol me pregunta, ¿qué tiene la diferencia de apogeo y hebreos? Ah, ya, hebreos. Apogeo es la etapa de apogeo de Egipto, Carol, ¿ya? Y en esta etapa es donde los hebreos van a ser esclavizados, ¿ya? Apogeo es el nombre de esta etapa. Apogeo significa que Egipto alcanzó su etapa de más, ¿no? De mayor desarrollo, ¿ya? Aquí se encuentran los faraones más importantes, ¿ya? Para uno de los más interesantes de esta etapa, tienen que saber ya, porque posiblemente les voy a preguntar en el examen.
Uno de los faraones más importantes de esta etapa va a ser un faraón llamado Amenofis IV, ¿ya? Este personaje de aquí, llamado también Akenatón. ¿Ya? Es el primer personaje de la historia, ¿ya? Es el primer personaje de toda la historia de la humanidad, ¿ya? Por si acaso, que realizó una reforma religiosa llamada reforma monoteísta. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Recuerden que en el mundo antiguo, ¿ya? La mayoría de culturas, ¿ya? La mayoría de culturas tenían varios dioses, ¿no? Para ellos, los dioses eran muy importantes. Como dice acá Kiara, ¿no? Inclusive algunos animales no eran identificados como dioses, como el gato, ¿no? El perro, ¿no? Había un dios que tenía cabeza de perro, ¿no? En Egipto, que era el dios Anubis. Los gatos eran considerados como guardianes del otro mundo, ¿no? Entonces, para ellos los dioses eran muy importantes. Y tenían muchos dioses, tenían varios dioses. Sin embargo, este personaje, Amenofis, intentó cambiar eso, ¿ya? Y decidió que los egipcios debían tener solamente un dios. Él decidió desaparecer a todos los dioses y quedarse con uno solo, que era el dios favorito, ¿no? El favorito que él tenía, que era el dios Atón, ¿ya? Y por eso a esta etapa se le llama la reforma monoteísta, ¿ya? Sin embargo, al hacer esta reforma, Amenofis, al desaparecer a todos los dioses, estaba también quitándole poder a quienes, a los sacerdotes de Egipto, ¿no? Estaba desplazando a los sacerdotes de Egipto, porque ellos ya no iban a poder hacer las ceremonias, bueno, solamente iba a haber un dios, y iban a perder su trabajo, ¿no? Digamos, por así decirlo, ¿ya? Y debido a esto, estos sacerdotes decidieron organizar un plan para terminar con la vida de Amenofis, y finalmente, bueno, Amenofis murió, ¿no? Algunos creen que Amenofis pudo no haber sido asesinado, ¿no? O envenenado por los sacerdotes. Lo cierto es que Amenofis murió, y tras su muerte, tras la muerte de Amenofis, su hijo, ¿no? ¿Quién es el hijo de Amenofis? Aquí está, el famoso Tutankamón, ¿ya? Tutankamón es el hijo de Amenofis. Cuando empieza su gobierno, Tutankamón era muy joven todavía, tenía 12, 13 años, era muy jovencito, ¿ya? Y y la primera medida que toma Tutankamón, ¿no? Su primera obra de gobierno, es que él revierte la reforma que había hecho su padre, ¿ya? Revierte la reforma que había hecho Amenofis, y otra vez establece el politeísmo, o sea, la adoración en varios dioses, ¿ya? De esta manera, en Egipto todo volvió otra vez a la normalidad, ¿ya? Ahora, Tutankamón también murió muy joven, y a los 15, 16 años, y se cree, ¿no? Se cree que también pudo haber sido no asesinado, ¿ya? También pudo haber sido asesinado Tutankamón, ¿ya? Y el último faraón importante fue un faraón llamado Ramsés II. ¿Ya? Ahorita contesto sus preguntas, ya no se preocupe. Ahorita contesto sus preguntas, ¿ya? El último faraón, les decía, fue Ramsés II, quien es conocido por haber firmado, ¿no? El primer tratado internacional de la historia, ¿ya? Este fue el primer tratado de paz que se firmó en la historia de la humanidad. Lo firmó Ramsés, ¿no? Luego de una guerra que él tuvo contra el pueblo de los hititas. Y como esa guerra terminó en un empate, al final, ¿no? Se firmó este tratado de paz, ¿ya? Entonces recuerden, fue el primer tratado de paz que se firmó en toda la historia. Muy bien, voy a responder algunas preguntas que me han hecho aquí. A ver, primero, ahorita, un ratito, Diego, ahorita te doy la palabra, ¿ya? Primero voy a responder acá. Kiara me pregunta quién es la diosa Bastet. Es una diosa egipcia, es como la diosa, era la diosa de la fertilidad, ¿ya? La diosa de la fecundidad en Egipto. Las mujeres que querían quedar embarazadas, por ejemplo, le rezaban mucho a Bastet, porque ella consideraban les podía hacer, ¿no? El milagro de quedar embarazada, ¿ya? Claro, la diosa de las mujeres embarazadas, ¿no? De la fecundidad. Jorge me preguntó si hay una guerra entre Perú y Egipto, ¿quién ganaría? No sé, la verdad, Jorge, no sabría decirte ahorita quién ganaría. Ya.
Ya, primero Diego y de ahí Carol. Ya, Diego, a ver, puedes hacer tu pregunta, Diego, o tu comentario. Espera, Diego, espera, voy a activar el micro, espérate. Ya, ahora sí, Diego. Profesor, también es un dios, creo. Así yo he escuchado así en otras clases, hay un así dios egipcio que se llama Nasus, creo. Claro, también es un dios egipcio. En Egipto tuvieron muchos, ¿no? Muchos dioses, ¿no? Está Amón, Ra, Anubis, Set, ¿no? Tot, Horus, Nashret, ¿no? Muchos, muchos, muchos. La próxima clase vamos a hablar, creo, con más tiempo ya. En la próxima clase vamos a hablar de algunos de esos dioses. Ya no se preocupen, ahí vamos a explicar un poquito sobre algunos de ellos, ¿ya? Y ahora quiero que Carol, ¿tú querías preguntarme algo? ¿Puedes hacer tu pregunta, Carol? Sí, sí, prende tu audio, está activado. Puedes prende tu micro y puedes hablar. Ya, profesor, digo, esa historia parece casi a la de Moisés, de eso. Se trata sobre egipcios, pero con hebreos, algo así. Claro, muy bien, Carol. Lo que pasa es que te cuento, ¿no, Carol? La historia la historia de los egipcios está muy relacionada a la historia de los hebreos, porque como les dije hace un rato, ¿no? Los hebreos estuvieron mucho tiempo en Egipto, vivieron más de 100 años en Egipto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Obviamente, los hebreos son un pueblo que asimilaron mucho sobre la historia de Egipto y, a ver, no quiero, ¿cómo se llama? Meterme con la Biblia, ¿no? No quiero meterme con la Biblia, pero en la historia, les cuento, ¿ya? En la historia nosotros consideramos que muchas de las historias de los hebreos no es necesariamente verdadera, que ellos pudieron haber inventado historias a partir de las experiencias que tuvieron en otros pueblos donde donde ellos estuvieron. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la clase pasada? Les conté sobre los mesopotámicos y en Mesopotamia tenían en su historia de Gilgamesh, hablaban sobre el diluvio y después los hebreos también hablan del diluvio. Entonces pudo haber sido una copia. En este caso no tenemos un personaje como Amenofis IV que crea una historia, o mejor dicho, no, impone la religión monoteísta, pero después Moisés